Hola, ¿qué tal? Hoy en México, desde Wall Street, converso con Andrés Jaime, economista de Barclays aquí en Nueva York, para hacer un repaso de los importantes cambios que se produjeron en el gabinete del gobierno de México, así como la reacción de los mercados al paquete económico 2017 y las perspectivas para el tipo de cambio, además de las fuertes caídas que registraron los mercados a nivel mundial. Gracias por acompañarnos, Andrés. Muchas gracias, Carla. Primeramente hablemos del paquete económico 2017, que algunos analistas lo ven como positivo desde el punto de vista fiscal, pero creen que pueda tener un impacto sobre el crecimiento, llevando a bancos como JP Morgan a recortar su estimación de crecimiento para la economía de México al 2.2% este año. Bueno, empezando un poco por el tema de el paquete que se anunció, yo diría que fue bastante en línea con lo que el mercado anticipaba. Más o menos yo creo que el consenso esperaba que el superávit primario, bueno, el objetivo del superávit primario para 2017 fuera más o menos de 0.5% del PIB. Y bueno, y en ese sentido, que pues el gobierno cumplió esas expectativas. Desde nuestro punto de vista, todavía tenían un poco más de espacio para recortar. Y bueno, y esto hubiera podido mandar una señal pues bastante positiva al mercado, ¿no? En el sentido de que el gobierno, digo, si bien este paquete muestra que el gobierno está comprometido con la consolidación fiscal, el haber muy probablemente mandado algo un poquito más agresivo, yo creo que el mercado lo hubiera tomado muy bien. Y eso, sobre todo, que en el contexto en donde las agencias calificadoras han estado mandando algunas advertencias. En este caso tuvimos alguna de ellas cambiando la perspectiva de la calificación de México, etcétera. Entonces esta era una oportunidad como para que tal vez el gobierno se adelantara un poquito y bueno, y asegurara un poquito hacia el mercado que iba a tener la situación bajo control. Recuperar la confianza de los inversionistas. Exacto, al final yo creo que todavía no se ha perdido, pero al final con todos los retos que no solo México, pero que al final la economía mundial enfrenta, pues muy probablemente bajo un escenario en donde alguno de los riesgos se materialice hacia adelante, llámese elecciones de Estados Unidos, llámese toda la situación en Europa después de Brexit, llámese continua desaceleración en mercados emergentes, particularmente Asia emergente. Bueno, pues todos esos pueden tener nuevamente implicaciones, ya sea en las cuentas externas de México, en el crecimiento y bueno, en algún momento, si se materializa alguno de esos riesgos, pues tendríamos nuevamente la necesidad de que tanto Hacienda actúe como muy probablemente Banxico, ¿no? Entonces, por el momento nosotros creemos que lo que se presentó está bien, creemos que pudieron haber hecho más, nos hubiera gustado más desde un punto de vista de mercado, en el sentido que mostraran todavía más ortodoxia de la que han estado mostrando. Y bueno, yo creo que dado lo que anunciaron, muy probablemente los mercados no vayan a reaccionar, dado que fue muy en línea con lo que se anticipaba. Nada más hablando respecto a lo del crecimiento, yo creo que es un tema relevante. Nosotros como lo vemos es, por definición, obviamente un menor gasto del gobierno tiene una incidencia negativa en crecimiento. Sin embargo, por diversas razones, el multiplicador fiscal correspondiente al gasto corriente en México es demasiado bajo. Entonces, ese sacrificio que se lleva a cabo por crecimiento o mejorar las finanzas públicas no es tan severo como sería en otros países. Y ese era otro de los argumentos que nosotros teníamos en mente a la hora de pensar de que el gobierno podría ser un poquito más agresivo. Y otra cosa que era bastante importante era que si bien siempre tiene un costo político el hacer recortes de esta magnitud, conforme se acerque el año, electoral, las elecciones son hasta 2018, pero muy probablemente el año que sigue, pues obviamente esto empieza a tomar relevancia, pues en cualquier momento, si el gobierno tiene que hacer un ajuste, el costo político sería mayor. Entonces, también por eso nuestra perspectiva era que ahorita anunciaban algo un poquito más agresivo, como por ejemplo 0.7% del PIB. Al final no se materializó. Esto no cambia ni nuestra perspectiva de política monetaria, ni mucho menos, pero bueno, sí mantiene pocos grados de libertad al gobierno para tener que actuar en caso de que la situación se deteriore. Importantes cambios también esta semana allá en México. En la Secretaría de Hacienda vimos la salida de del doctor Luis Videgaray, y la entrada de Meade. ¿Cómo lo interpretaron los mercados y podemos esperar continuidad? Sí, bueno, yo creo que los mercados lo tomaron bien.
fue algo sorpresivo el hecho de que se anunciara un cambio de ese tipo un día antes de que se presentara el gabinete, pero bueno, creo que mucha gente lo entiende como que se necesitaba a alguien tal vez que tuviera un poquito más de capital político y por otro lado, bueno, pues sabemos el buen negociador que es Meade, dado que bueno, ya ha estado en ese puesto, ha estado en otras secretarías, ha estado bajo diferentes administraciones y bueno, dado que se iba a llevar a cabo un recorte adicional del que se había anunciado en precriterios, bueno, pues era importante tener a alguien que tuviera una mayor probabilidad de éxito a la hora de negociar este paquete con el Congreso. Te pregunto, ¿estos cambios son suficientes para revertir la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto? Digo, la verdad, o sea, no creo que necesariamente estos cambios se relacionen directamente a la popularidad del presidente. Yo creo que son situaciones separadas. Digo, si bien están ligadas, yo creo que al final esto simplemente tiene que ver con el hecho de que el ancla macroeconómica se tiene que mantener. Y eso es algo que, dadas las fuertes instituciones que tiene México, es algo que el gobierno no podía permitir que sucediera. Ahora, los problemas que se tienen bajo la administración son de muchos tipos, o bueno, al menos el descontento que la gente tiene, y pues bueno, la parte fiscal es simplemente una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que fue bueno en el sentido que se atacara nuevamente el hecho de poner a alguien que pueda continuar con este proceso de consolidación fiscal, pero bueno, vamos a ver hacia adelante, va a ser difícil la tarea que tiene, dado nuevamente teniendo un año electoral y todos los riesgos que ya mencioné. Andrés, ¿y qué impacto tendría esto sobre el tipo de cambio? Para el tipo de cambio, esto en particular no cambia en lo absoluto nuestra perspectiva. Como ya lo he mencionado anteriormente, nosotros seguimos anticipando una ligera depreciación del peso en los meses que siguen. De hecho, creemos que en un horizonte de un año el peso más o menos queda en un rango entre 20 y 20.50. Yo creo que a diferencia de lo que esperábamos el año anterior, ya la depreciación del tipo de cambio es mucho menos abrupta y como que al menos en el horizonte previsible ya creemos que va a haber una estabilización. Ahora, todavía no prevemos una reversión del tipo de cambio porque sigue habiendo problemas estructurales que no vemos que se vayan a arreglar, al menos en el futuro previsible, ¿no? En particular, y una de las cosas que hemos destacado mucho es que no solo es cómo se ha ampliado el déficit de cuenta corriente, sino el problema que tiene México. Bueno, uno de los problemas que tiene es la composición de cómo financias ese déficit de cuenta corriente. México depende mucho de flujos de portafolio, particularmente renta fija, y esto es en un contexto en donde el 60% de toda la tenencia de bonos locales está en manos de extranjero, lo que sugiere que el posicionamiento es fuerte hacia México. Y bueno, ya está en un contexto en donde la situación fiscal se fue deteriorando y aunque la política, y por otro lado, aunque la política monetaria de Estados Unidos se vaya a normalizar muy lento, sí parece que en otros países, como en Europa, Japón, pues toda esta época en donde había relajación de política monetaria en cada momento, pues parece que está llegando a un límite, ¿no? Y esto obviamente para México pues es una combinación la cual no es muy buena. Dado eso, digo, independientemente de que nosotros creemos que tal vez el tipo de cambio justo del peso sea más o menos 16, la diferencia con nuestro pronóstico hacia adelante es porque creemos que todos estos desbalances justifican que haya una subvaluación en el mediano plazo, ¿no? Y sobre todo, nuevamente, porque muchos de los riesgos que enfrenta México y la economía global, en caso de que se materialicen, tendrán un impacto directo en uno de los puntos más débiles que tiene México, que nuevamente son las cuentas externas. Hoy, fuertes caídas a nivel mundial por varios factores. Por ejemplo, los comentarios agresivos de varios funcionarios de la Fed, como el presidente de la Fed de Boston, indicando que las tasas de interés no debería demorarse en aumentarse, y otros funcionarios pues apostando porque aumenten las tasas más antes que nunca. Pero déjame preguntar, toque tarde, ¿cuál es el sentir de los inversionistas? ¿Qué podemos esperar? Estos temores de que estemos cerca a un alza en las tasas de interés en Barclays, ¿qué esperan? Y podríamos decir que este es el principio quizá de alguna corrección en los mercados. ¿Y qué papel juegan las divisas? Ahí depende mucho de dónde veamos la corrección. O sea, si ves estos últimos 2 días,
ha habido una corrección importante, al menos en títulos de renta fija en los países principales, hablando en particular, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos. Ayer esa parte fue la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El mercado anticipaba, si bien no que el consenso no era que anunciaran algo, o sea, una extensión del programa, sí había gente que anticipaba que era una posibilidad. Ayer el mensaje fue un poco menos laxo, y bueno, y eso propició un inicio de una reacción de los mercados. Y hoy, bueno, como ya comentaste, los comentarios de la Reserva Federal apuntan en la misma dirección, ¿no? En donde la política monetaria, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, parece que va a ser un poco menos acomodaticia. Ahora, ¿viene una corrección en los mercados o no? Pues nosotros hemos esperado eso ya durante un tiempo. Ahorita la perspectiva de Barclays es que los inversionistas deben de ser bastante cautelosos a la hora de agregar riesgo, y en el momento en el que se confirme ya una tendencia a la baja, creemos que la corrección puede ser un poco fuerte. Por el momento todavía no es el escenario base, estamos bastante defensivos, o sea, un poco pensando en el tipo de activos que seleccionaríamos, pero bueno, es muy difícil prever eso. Y nosotros creemos que por parte de la Reserva Federal ellos van a ser extremadamente cautelosos en que justamente no se genere un pánico en el mercado. Gracias, Andrés Jaime, economista de Barclays, por acompañarnos hoy en esta sección México desde Wall Street. Gracias, Carla.